Buenas noches, amados hermanos, iglesia de Jesucristo, quienes de cada uno de nosotros estamos dispuestos a escuchar la palabra de Dios para llevar a cabo los planes y los propósitos de Dios para nuestra vida, para nuestra familia. Créame que el mejor camino es escudriñar la palabra, tener un poquito de entendimiento para poder llevar a cabo la delegación, como la entregó a Jesús a sus discípulos, y predicar el evangelio a todo el mundo. Mire que la pandemia, esto ha servido para llegarnos a comunicar, cosa que lo hablamos nosotros, no lo hacíamos. Teníamos el servicio en la iglesia, pero nunca lo transmitíamos. Pero Dios es perfecto. Como hay un dicho que dice en el mundo, si la montaña no va a Mahoma, ¿cómo es? Si la montaña no va a Mahoma, si Mahoma no va a la montaña, bueno, algo así. Sí, bueno, la montaña no puede venir aquí. ¿Cuáles son esa montaña? Dificultades, problemas, dudas, inquietudes. No puede venir aquí. Nosotros, como servidores, como ministros de Dios, podemos ir a la montaña, como lo hacía Jesús y predicaba. Él no tenía algo físico en donde predicar, porque en las sinagogas muy escasas veces lo hizo. Él lo predicaba en donde él estaba, en una barca, en un monte, en el lugar que se encontrara, porque Dios es todopoderoso. Así que nosotros tenemos que cumplir esa delegación, y este es el pretexto, fue esta pandemia el pretexto para poder llegar a cada hogar. Así que les invitamos en esta noche, permítanos orar un momento, ponernos a disposición del Señor, hagámoslo con reverencia en sus hogares, en sus casas, y le invitamos desde ya, comparta esta invitación, hágalo, usted no va a perder absolutamente nada. Tome apuntes, si tiene inquietudes, háganoslas llegar, si tiene alguna oración, alguna petición también. Mi esposo está muy atento para recibir sus mensajes, sus inquietudes, amén. Así que Padre Dios, en esta noche, Señor, queremos colocarnos, Señor, en la brecha, Papito Dios, como verdaderos centinelas, oh Señor Jesús, en el cual tú eres la luz, tú eres la antorcha, tú eres, oh Señor, nuestro buen pastor. Eres tú, Señor, el que abre las Escrituras y nos da la revelación de tu palabra. Nada sucedería, Señor Jesucristo, si tú no hubieras permitido que el Espíritu Santo estuviera en cada uno de nosotros. Porque leeríamos las Escrituras, pero sería un libro más. Pero no es un libro cualquiera, es tu testamento, es tu voluntad, la voluntad del Padre, la voluntad del Hijo y también del Espíritu Santo, Señor. Así que hoy nos disponemos, atentos a recibir tus enseñanzas. Instrúyenos, oh Señor, llena nuestros oídos, la mente, el corazón, el espíritu, Señor. Ayúdanos, oh bendito Dios, a ser sensibles a tu palabra, a ser esos oidores y hacedores de ella, no oidores olvidadizos, sino hacedores, Señor, de cuál es tu voluntad, bendito Dios, cuáles son tus planes, Señor, cuáles son tus propósitos para cada uno de nosotros. Hoy te pedimos, oh Señor, que avives el fuego de Dios en nuestras vidas, en cada familia, en cada hogar. Que tus ángeles, arcángeles y querubines del tercer cielo sean acampando alrededor de nuestras vidas. Te lo pedimos, te lo imploramos en el poderoso nombre de Jesús. Y que tu sangre preciosa cubra toda nuestra familia, Señor. Que seas tú instruyéndonos, Señor. Te damos gracias y te pedimos que la presencia del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu estén en cada uno de nosotros. Te hemos orado y te damos las gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así que, mis amados, estemos muy atentos. Yo estuve mirando los vistos que le colocan cuando compartimos la invitación, y no eran muchos, porque yo le oraba al Señor, ¿qué pasó? Entonces, muchas de las personas, créame que no entienden qué es la dispensación. Y si usted supiera la importancia de la dispensación, dijera, ¿por qué no estuve atento? ¿Por qué no di ese lugar? Porque esto es muy importante, súper importante, para poder entender lo que hemos estado viendo en
en lo que el Señor nos había entregado, que estamos llevando a cabo el estudio de lo que es el arrebatamiento. Entonces esto tiene que ver mucho con esto, ¿qué es la dispensación? Así que estemos muy atentos, vamos a mirar en el nombre de Jesús qué es la dispensación. ¿Listo? La dispensación la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿Qué es la dispensación? La restauración de todas las cosas. La dispensación del cumplimiento, cuando todas las cosas que son en Cristo Jesús, ya sea en el cielo o en la tierra, serán unidas en Él. Y cuando todas las cosas serán restauradas. La dispensación. La dispensación son las que estamos viviendo en este momento, que es llevar a cabo el cumplimiento y dispersar la palabra del Señor. Dispensación. ¿Qué es la dispensación? La dispensación es la dispensación de la gracia y misericordia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque esta dispensación inicia, mis amados, en el momento mismo que Jesucristo va a la cruz del Calvario, y que después de la muerte viene la resurrección de Cristo, y que continuará hasta que Cristo venga y recoja a su iglesia. ¿Cuál iglesia? La iglesia que somos nosotros, la iglesia de la dispensación de la gracia que estamos viviendo ahora y está a punto de concluir. Amén. Estamos viviendo la dispensación de la gracia, de la misericordia, del amor de Cristo Jesús, en el cual llevamos a cabo un nuevo pacto por medio de Jesucristo. Amén. Así que miremos nuestras enseñanzas, nuestros pasajes. Estemos atentos, por favor. Cualquier pregunta, cualquier inquietud, por favor, háganosla llegar. Entonces dice, vamos a la palabra, a las Sagradas Escrituras. Dice la palabra de Dios, Efesios 3, 9 al 3. Efesios 3, 9 al 3. Dice la palabra así. Dispensación. 3, perdóneme. Efesios 3, 9 al versículo 13. 9 al 13. ¿Listo? ¿Qué significa dispensión o dispersarse? Dice, significa en latín dispersarse. Eso significa dispensación. Comisión o encargo. ¿A quién entregó el Señor esa comisión? Vayan y hagan discípulos en mi nombre, les dijo Jesús. Y les dio potestad y autoridad de pisar serpientes y escorpiones. Eso lo dijo. Y los discípulos todos se dispersaron a dar a conocer el evangelio de Cristo. Amén. Y dice así. Y sacar a la luz cuál es la dispensación del ministerio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. Versículo 10. A fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. La iglesia somos nosotros. Dice, dada a conocer a la iglesia, a los principados, potestades en las regiones celestiales. 11. Conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. 12. En quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de Él. Porque dice, yo soy. ¿Quién es Él? Él es la resurrección, Él es la vida, salvación y vida eterna. ¿De quién? De Jesucristo. Aquí dice por medio de la fe en Él. De la fe en Él. Sí, eso dice. Ajá. No, el resto el resto todavía lo estoy entregándolo. ¿Listo? Versículo 13. Ruego por tanto que no desmayes a causa de mis tribulaciones por vosotros, porque son vuestra gloria. Cuando nosotros nos damos cuenta
que nos enseña la palabra, las tribulaciones, los momentos difíciles, las dificultades que tenemos. Dice que entre nosotros somos débiles, más fuertes somos. Eso es lo importante. ¿Por qué Dios permite las tribulaciones, mis amados? Las tribulaciones Dios las permite, ¿sabe por qué? Porque en medio de ellas es como, a ver, le digo, una madre no puede decir qué duro que es no tener un hijo si lo ha tenido. Así como una persona soltera no puede decir qué duro que es ser madre si no ha sido madre. Entonces, cuando ya es madre, ha tenido los dolores de parto, que es muy doloroso, entonces le dice, cuando tiene hijas o amigas o vecinas, les dice, mire, es que un embarazo es muy duro y dar a luz es muy duro. No es fácil ser madre. Pero también le transmite, le dice, cuando uno es madre, la felicidad que uno recibe al traer a un hijo a su mundo, eso hace que en ese momento tan doloroso, su madre le dice a los médicos, présteme, hágame ver a mi hijo o mi hija. Y ahí se acaba el dolor. Y cómo hemos en medio de la tribulación del dolor, amén, para ir entendiendo. ¿Listo? Ahora sí vamos a desarrollar esta enseñanza. Amor, hágame un favor, me hizo frío, ¿me presta algo? Ya. Entonces dice así, desarrollemos esta enseñanza. Dice, que la comisión que encargó Dios, cuando dice que Dios dio dones a los hombres, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, dice que Dios cuando les dio dones a los hombres, pero también dice que cuando Jesús se despedía de los discípulos, ¿sabe qué le dijo? Les dijo a los discípulos que ellos tenían que entregar al aposento alto y esperar, que estar en oración unánimes, tenían que estar clamando al Señor. ¿Y sabe qué iba a suceder? En ese momento el Señor les decía que tenía que venir alguien más poderoso, que era necesario que Él se fuera y que alguien más poderoso iba a venir. Claro que es más poderoso, porque ahora en cada uno de nosotros, en los que hemos confesado el nombre de Jesús, habita el Espíritu del Padre, el Espíritu del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Entonces tenemos, mire, sí, está bien. Entonces tenemos nosotros, permítame, que me hizo frío, mis amados. Está frío. Entonces, mis amados, resulta de que nosotros, cuando Jesús les dijo eso a los discípulos, sucedió que ellos estaban esperando y recibieron, dice, el Espíritu Santo y recibieron esos dones. Pero hubo algo especial después de eso, cuando fueron los apóstoles a predicar, dice que muchos se reunieron, se convirtieron 5,000, dice, personas. Dice que Pedro empezó a predicar, y que cuando él empezó a predicar, todos hablaban en diferentes idiomas porque el Espíritu Santo estaba ahí. Y la gente se maravillaba y decía, ¿cómo es que estos pueden hablar así? Pero en ese momento, que fue en Pentecostés, dijo el Espíritu Santo, que los ancianos tendrían visiones, que los jóvenes, dice, profetizarán en mi nombre, dice. O sea, hubo promesas. Entonces es importante tener en cuenta esta situación. ¿Listo? Estoy escribiendo algo que a medida que vamos avanzando, Papito Dios toca el corazón de uno y pues déjenme decirles que la próxima enseñanza va a ser, dice las Escrituras, vamos a aprender qué es los dones del Padre, los dones del Hijo y los dones del Espíritu Santo. Así que preparémonos para la siguiente enseñanza. Continuemos. Entonces, ¿qué pasó? Dios dio dones. Eso el ser humano no lo puede comprar, ni se compra ni se vende, porque son dones, regalos, la gracia de Dios. Amén. Entonces dice así: la misión que tenía que llevar a cabo el apóstol Pablo por revelación del Espíritu Santo,
que él sentía el Espíritu Santo que hablaba en el Espíritu de Santo, el Espíritu de Jesús que lo hablaba y lo instruía para que pudiera desempeñar de ser ese discípulo, oidor y hacedor de la palabra y escritor, porque él escribió la gran mayoría de cartas del Nuevo Testamento. Entonces dice así: el ministerio de Pablo a los gentiles, ¿a quiénes? A los que no conocían el Evangelio, para que tengamos un poquito de conocimiento de la palabra. Dice: el amor que excede a todo conocimiento. ¿Cuánto amor hay en su corazón para su familia? ¿Cuánto amor hay para Dios Padre? ¿Cuánto hay amor para usted mismo? Porque si usted se ama, como lo hizo Jesús, Él se amó tanto, se amaba tanto que dijo que la vida no le llegó a importar. Entregó la vida por amor a usted y por amor a mí, por el amor de la creación de Dios Padre. Amén. Y dice la palabra, en la Biblia, Reina Valera dice así: por lo cual pido que no desmayes, dice, a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme, perdón, me pasé, estoy muy acá, bueno, dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su Espíritu. Eso es lo que estamos nosotros hablando en este momento. Nosotros somos fortalecidos, tenemos ese alimento, esa fuerza que es por el Espíritu Santo de Dios, porque dice el apóstol Pablo en la palabra, dice: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del ministerio escondido. Escondido, ¿por qué? Desde los siglos en Dios. Porque en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, no hablaban de quién, o sea, aparecía el ángel de Dios. Dice que el ángel de Dios disputaba, dice, el cuerpo de Moisés. Pero no es tan tremendo que el ángel de Dios le dijo que no lo iba a reprender a él, a Satanás, sino que le dijo: que Dios te reprenda. Le dijo así. Entonces dice la palabra, el ministerio escondido, porque dice el Señor que desde la fundación, desde la creación, Cristo Él ya estaba trabajando con el Padre, pero era un ministerio escondido. Eso lo hemos estado viendo en la iglesia los miércoles, cuando golpearon la roca y dice que salió agua, porque Cristo es la roca. Los que ya han estado conectados van a entender lo que estamos enseñando ahorita, porque estaba escondido y no había sido revelado. Actuaba por el Espíritu Santo que estaba sobre cada uno del pueblo de Dios. Entonces, escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Vamos a tomar esta parte en el versículo 10. Desarrollémosla, por favor, que es muy importante. Dice: de esta manera ahora por medio de la iglesia, todos, dice la Biblia, Dios habla ahí, todos los poderes y autoridades en el cielo podrán conocer la sabiduría de Dios, que se muestra en tantas variadas formas. Dios hizo esto de acuerdo con el plan eterno que llevó a cabo en Cristo. ¿Se llevó a cabo en quién? En Cristo Jesús nuestro Señor.
Por eso, dice, y en Cristo tenemos libertad para acercarnos a Dios con la confianza que nos da nuestra fe en Él. Amén. ¿Cuánta confianza hay en Él? ¿En quién? En el Salvador del mundo. En Él, en el unigénito de Dios. ¿En quién? En el Cordero de Dios. En Él. En Él. El Salvador del mundo. Por eso les ruego que no se desanimen a causa de por los que ustedes estoy sufriendo, porque esto es más bien un honor para ustedes. Cuando nos dice en el versículo 10, dice, a fin, dice, que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales. Lo hemos hablado, nosotros una iglesia, lo vamos a poner así, como lo hacen, pues no sé si ahora hay en los colegios, cuando salían las porristas, nosotros podemos decirlo así. Nosotros en Cristo somos más que vencedores, como pues no tengo aquí con qué hacer esa dinámica, digámoslo así. Pero con Cristo somos más que vencedores. Con Cristo nosotros podemos vencer a esas huestes espirituales que se mueven en los lugares celestes, en las regiones donde quieren acabar con los hijos de Dios. ¿Cómo? Porque una iglesia unida jamás será vencida. Amén. ¿Por qué? Porque en la unidad hace la fuerza. La oración del justo puede mucho. Cuando nosotros nos unimos, dice la palabra que cuando hay alguien que se arrepiente, dice, hay fiesta en el reino de los cielos. Por un pecador que se arrepienta. Es tan importante. Entonces, si la iglesia se levanta con autoridad y con poder, tienen que retroceder. ¿Para qué? Para que conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor. No es que los demonios vayan a correr porque ven a Juan, porque ven a Pepa, porque ven a Pepito. No, van a correr porque van a ver, dice, mas no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Por eso van a correr. Porque nosotros somos el reflejo. Por eso el apóstol Pablo dice, mas no vivo yo, mas Cristo vive en mí. No es usted, no soy yo, es el Espíritu inmolado, el Espíritu de Dios que habita dentro de nosotros como iglesia y sobre nosotros. Y aparte de eso tenemos también ángeles que Dios ha mandado a que nos custodien a cada uno de nosotros. Amén. Entonces dice, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. ¿De qué sirve? Usted puede decir, mi amado, mi amada, que tiene fe. Pero usted dice, yo tengo fe. Ya, no. Dice que la fe es tan grande que si tuvieras fe como un granito de mostaza, dice, le dirías a esta montaña, dice, y ella se moverá. Se moverá. ¿Qué montaña? Las aflicciones, enfermedades, problemas que hay, desempleos, todas esas montañas que nosotros las vemos tan grandes, tienen que moverse. Entonces, ¿cómo la voy a mover? Yo, Ruth Evelyn Erazo, sierva de Dios, ministra del Señor, en el nombre de Jesús, declaro, en el nombre de que toda enfermedad se irá, en el nombre poderoso de Jesús, en Él, en quien tengo la autoridad. Todo se quitará. En la fe, ¿en quién? En Él, porque yo tengo puesta mi fe en Él. Yo le explicaba a una hermana, a Sandra le explicaba esta mañana, le decía cómo. Yo le ponía un ejemplo de Moisés. Recuerden que él tenía una vara que le fue entregada por Dios Padre. Y con esa tocó el río Nilo y vinieron plagas, todo eso. Pero él
esa vara que él tenía cuando sacó al pueblo de Egipto. ¿Sabe qué sucedió? Él dice que él oraba y no sabía cómo, porque ya venía el ejército del faraón a matarlos, porque se habían arrepentido de haber dejado ir al pueblo de Israel. Entonces, ¿qué hicieron? Él oraban mucho hasta que Dios le dio la orden a Moisés que tocara con esa vara el agua del río Nilo. Del mar Rojo, del mar Rojo lo tocó, dice, y que se abrió. Yo le pregunto a usted, si él tomaba esa vara y le dio la orden al mar de que se abriera, pero si no hubiera tenido fe y confianza en Dios, ¿se hubiera abierto? No. Ahora, él empezó a cruzar el mar, con todo su pueblo, el pueblo elegido de Dios, sacado de la esclavitud. ¿Qué es sacar de la esclavitud? Enfermedades, problemas, dificultades, aflicciones, cantidad de cosas. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Empezó con todo ese pueblo a caminar por el mar Rojo, empezó a caminar. Pero él, póngale que él hubiera dudado a la mitad del camino. ¿Qué hubiera sucedido? Cuando uno duda, dice que somos como las olas del mar. La duda hace que lo que usted ha declarado, lo que acabé de dar el ejemplo hace un momento, esa duda no se va a quitar, porque seremos nosotros solamente palabras como los políticos. Exactamente. Con tal de que los elijan, prometen y prometen y prometen. Y a la hora del té, ¿qué hacen? Lo que prometieron, no lo cumplieron. Nosotros, Dios Padre no es un político. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Dios Todopoderoso. ¿Y qué hizo Moisés? Siguió avanzando, no dudó, hasta que toda la gente ya había pasado y se dieron cuenta que venía el pueblo, venía la agresión, la enfermedad, el problema, la dificultad. Los egipcios, el faraón, venían en los carros ya a atraparlos a ellos. Nuevamente Moisés oró y empezó a cerrarse el mar y empezó a caer todos los que venían a atacar al pueblo de Dios. Yo le pregunto, si usted duda, ¿cómo Dios le va a quitar la enfermedad si usted duda? ¿Cómo Dios le va a dar un trabajo si usted va a pedir un trabajo, lleva la hoja de vida y dice, ¿será que me la dan? No. Y cuando llega ya encuentra como 10, 15 personas. No, es que hay 15 personas. Ese trabajo no, y yo veo gente bien, se la ve bien preparada. No, es imposible que a mí me dé. ¿Qué está haciendo? Está dudando, mi amado, mi amada. ¿Dónde está su fe? No permita que esas aguas se cierren antes de que usted haya pasado. Pasado que las dificultades, los problemas económicos, de salud, lo que sea, noviazgos, matrimonios, hijos con problemas de alcohol, drogadicción. Por favor, no desista, luche, persevere, creamos en Él, en aquel que entregó la vida por usted y por mí. Amén. 13. Por eso les ruego que no se desanimen, dice el apóstol Pablo, a causa de lo que por ustedes estoy sufriendo. Entonces dice la mamá, el papá dice, no, pero es que llevo como 1 año, 2 años orando y nada que cambie a mi hijo, mi hija. No. Mamá, papá, usted está sufriendo, pero créame que hay una recompensa, una corona que está esperando para usted y para mí, para todos aquellos que perseveramos y luchamos, porque separados del gran yo soy, nada podemos hacer. Amén. Y algo que es importante, porque dice, estoy sufriendo, porque esto es más bien un honor para ustedes, porque Jesús entregó su vida por usted y por mí. ¿Y qué dijo Él? ¿Qué hizo Él? Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y les enseñó a los discípulos, el que quiera ser mayor, dijo, tiene que servir. Ese será el mayor, el que sirve.
a los demás. A los demás. El que hemos pasado, mire, se lo digo, yo para llegar a donde yo estoy, donde el Señor me tiene sirviendo ahorita, yo sobaba baños, yo sobaba pisos. A mí no me daba pena, he limpiado sillas, he pasado la aromática, he limpiado, bueno, de todo hecho. Y he sufrido calumnias, he sufrido acechanzas de muchas personas que han hablado mal de mí, pero eso a mí no me importa. Lo hicieron con Jesús, no lo van a hacer conmigo. Entonces sufrimos penalidades. Dice, estoy sufriendo el apóstol Pablo. O muéstreme quién de los siervos que han servido a Dios no han sufrido. Todos de una manera, todos sufrimos. Porque eso dice el Señor, el que me ama carga la cruz y me sigue. Dice, ¿quién? Señor, ¿quién será el que entra al reino de los cielos? Dice, el que será como un niño. El niño pelea y se reconcilia, no pasa mucho tiempo. Esos son los que entrarán o entraremos al reino de los cielos, como lo hablábamos, de lo de la prostitución el otro sábado. Dice que es más fácil que un rico, no, mi amor. Dice que es más fácil que un rico entre por el hueco de una aguja, que entre. Es más fácil que un rico entre por, imagínense, una aguja, un hueco de la aguja. Hay agujas que tienen unos huecos muy diminutos y no pueden entrar. Por más que no tienen, porque no hay vista, porque viendo, verán, pero no verán, dice la palabra. Oyendo, oirán, pero no oirán, o sea, no entenderán. Entonces ese rico es más difícil que entre el reino de los cielos. Pero dice, el que sea como este niño, o también como lo hablábamos, por las prostitutas, que se arrepiente, es más fácil que entren al reino de los cielos que un rico. Así que miremos lo que estamos haciendo. ¿Dónde están puestas nuestras riquezas? En la tierra, donde la polilla y el ladrón acaban y terminan, o galardones y riquezas en el reino de los cielos. Amén. Y también nos dice el Señor, en el nombre del Señor, para ir avanzando, nos manda, nos instruye la palabra del Señor en Colosenses. Vaya conmigo, por favor, acompañen. Colosenses 2, Colosenses 2, 8, 14. Colosenses 2, 8, 14. Dice la palabra así. Le dice a usted y nos dice a nosotros. Mirad que nadie os haga cautivos, dice la Biblia de las Américas, por medio de filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. ¿Qué es lo que estamos viendo en este momento? Que mañana ya vamos a tener un nuevo presidente. A estas horas ya vamos a saber quién va a gobernar a Colombia. Pero no nos dejemos engañar. Las apariencias engañan. Y la palabra nos dice, mirad, dice, que nadie os haga cautivos. ¿De qué? Nos haga esclavos. El rico más rico y el pobre más pobre. Pero hay una cosa, mis amados, que hay ricos que tienen un corazón inmenso. El gran ejemplo lo tenemos en Jesús. Yo conozco gente con mucho dinero, pero tiene una humildad y un corazón hermoso, muy grande. No toda la gente que tiene dinero es mala, ni todos los políticos son malos. Pero no nos dejemos engañar, por favor. No miremos el exterior, miremos cómo las personas se expresan, el novio, la novia, el amigo, la amiga, hagámoslo. Entonces dice, que nadie os engañe, nos haga cautivos por medio de filosofía y vanas sutilezas. Dios habla hoy, dice, los que quieren engañar con teorías y argumentos falsos, pues ellos no se apoyan en Cristo.
sino en tradiciones de los hombres y en los poderes que dominan este mundo. Yo no voy a dar nombres, pero sí hubo alguien, y me duele mucho, la verdad me molestó y me duele, porque se atrevió a hablar alguien de la Madre de Jesús. Se atrevió a hablar de la Madre de Jesús. ¿De qué? Nosotros, usted y yo, ¿quiénes somos para juzgar lo que está en la palabra? Nadie. Si usted quiere tener la mejor guía para instruir a su familia, para llegar a tener un hogar, un buen trabajo, un buen empleo, basémonos todo en la palabra de Dios. Dice, engañar con teorías y argumentos falsos. ¿Cuántas mujeres, hombres se casan basados en tantas, ¿qué le puedo decir? Promesas que le escapan de dar el cielo y la tierra cuando están enamorados o enamoradas. Pero son palabras de hombres. Y en los poderes que dominan este mundo, que se mueve, recuerde que Satanás fue lanzado a la tierra y los demonios viven en la tierra. Habitan, por eso dice, y están en los lugares celestes, están en el aire. Usted no los puede ver. Pero hay personas, ustedes han escuchado que dicen personas, en mi casa siento que hay ruidos, siento esto, son manifestaciones que no podemos ver, pero que se mueven. Entonces dice, de este mundo, porque toda la plenitud de Dios se encuentra visiblemente en Cristo. Y en la de las Américas dice, porque toda la plenitud de la deidad, o sea, del poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, reside corporalmente en Él. ¿En quién? En Cristo. Pero hay algo que tenemos que tener presente, mis amados. Dice, mas el apóstol Pablo dice, mas no vivo yo, mas Cristo vive en mí, dice aquí. O sea, somos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Déjeme decirle que vive en usted y vive en mí. Habita en nosotros. ¿Por qué? Porque somos la iglesia del Dios viviente. Amén. Para llevar a cabo el evangelio de Dios. Dice, y habéis sido hechos completos en Él. Completos, ¿qué nos puede faltar? Que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Dice en el versículo 10. En Él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por manos. No es un edificio físico, no es una pared, no es esto. Nosotros no somos hechos por manos de hombres, sino creación de Dios Padre. Recuerden que Él sopló aliento de vida, que Él dice que formó al hombre y a la mujer de la arcilla, del barro. Él es el alfarero y nosotros somos el barro en las manos del gran yo soy. ¿De quién? De Él, del que entregó su vida por usted y por mí. ¿De quién? Del creador del cielo y de la tierra. ¿De quién? Del Espíritu Santo de Dios que vive en usted y vive en mí. Al quitar el cuerpo, dice, por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. En el versículo 11 de Dios habla hoy, dice, en Él también ustedes han sido circuncidados, no con una circuncisión hecha por los hombres. En el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, era el prepucio del hombre que circuncidaban, lo cortaban. Pero ahora es nuestro corazón, que la palabra de Dios debe de estar escrita en las tablas de nuestro corazón. Amén. Somos circuncidados ya. Esa es en el momento que dice, sino con la circuncisión hecha por Dios. Al unirnos, mire de hermoso, por eso es importante uno estar el estudio bíblico, estar leyendo varias versiones. Dice, sino por la circuncisión, hecha por Dios, al unirnos a Cristo, despojándonos de su naturaleza pecadora. ¿Se dan cuenta la diferencia que hay? De la Biblia Dios habla hoy a la de las Américas, sino que por el tiempo, sino también les leyera la de la Reina Valera.
pero de su naturaleza pecadora. Cuando nos despojamos del pecado, es como cortar el prepucio, somos circuncidados como por el Espíritu Santo de Dios. Mas no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Las cosas viejas pasaron. He aquí, dice el Señor, ahora cuando ya hemos recibido del Señor, son hechas nuevas. Amén. Al ser, dice, bautizados, ustedes fueron sepultados con Cristo. Ya, esa es la muerte, la muerte al pecado. Ya hemos muerto al pecado y hemos dado un nuevo comienzo a tener una vida juntamente con Cristo Jesús. ¿Para qué? Para ser sentados en los lugares celestiales. ¿Para qué, mis amados? Porque el Señor Jesús nos tiene reservada la corona de justicia a los que hemos luchado y perseverado. Amén. Dice, en Cristo. Y fueron también resucitados con Él porque creyeron en el poder de Dios que lo resucitó. ¿Quién lo resucitó? Cuando Jesús murió, descendió al infierno, el Espíritu Santo de Dios Padre, el Espíritu Santo, fue a sacarlo a Jesús de donde Él estuvo, porque al tercer día resucitó. O sea, se encendió esa antorcha, esa luz resplandeciente, porque Él dice en su palabra, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, dice el Señor Jesús, no andará en tinieblas. Amén. Versículo 13 dice, ustedes en otro tiempo estaban muertos espiritualmente a causa de sus pecados y por no haberse despojado, gente que no se quiere despojar, no quieren despojarse, dice, por no haberse despojado de su naturaleza pecadora, pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Cristo, en quien nos ha perdonado todos los pecados. La Biblia de las Américas dice, habiéndonos perdonado todos los delitos. Si usted, o hombre o mujer, tiene algo contra alguien, entrégueselo al Señor Jesús, que Él se va a encargar. Él es el justo, Él es el juez, Él es el abogado, Él es el intercesor ante el Padre. Entonces, entreguémosle a Él. 14. Dios dice, anuló el documento de deuda que había contra nosotros y que nos obligaba. Lo eliminó, clavándolo en la cruz. O sea, Dios anuló. Cuando Jesús, recuerde que en el tiempo de antes hacían sacrificios, corderos sacrificaban, derramaban la sangre. Jesús es el cordero que derramó la sangre por usted y por mí, por todo aquel que en Él cree. ¿Para qué? Para que el que en Él cree tenga salvación y vida eterna. Amén. Entonces dice, todos los pecados lo eliminó clavándolo en la cruz. Cuando Jesucristo, cuando le dijo, yo lo voy a parafrasear, no dice la palabra, dice, yo voy, Padre, yo voy a dar mi sangre por tus hijos, por mis hermanos, por los que creen en ti, por los que creen en mí, por los que quieren recibir al Espíritu Santo. Yo voy a ser ese cordero. Yo voy a entregar mi vida por ellos, mi sangre, hasta la última gota de sangre la entregó. Recuerdan que cuando recibió la lanza en su costado, dice que salió agua. Ya no tenía sangre Jesús, toda la sangre la entregó. ¿Cómo la entregó? Acuerdan que tengamos presente que le dijo a los discípulos, bebed, esta es mi sangre, que por vosotros es derramada. Él le entregó, él ya les estaba diciendo a los apóstoles que Él iba a entregar su sangre. Pero también dice, en la de las Américas, mire la diferencia que hay, dice, habiendo cancelado el documento de deuda, todo aquel o aquellos que tenemos pecado, hay una deuda que hay que cancelar. ¿Cómo la cancelamos?
cuando usted permita que Dios habite en usted, cuando nuestro corazón sea circuncidado, cuando el Espíritu Santo habite en usted y en mí, cuando el corazón nuestro sea un corazón de carne, no un corazón de piedra. Cuando hay arrepentimiento. Cuando hay arrepentimiento de pecados. Gracias, amor. Así es, dice, habiendo cancelado el documento de la deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado del medio clavándolo en la cruz. Amén. Ustedes saben, sí, clavó todo, se llevó, dice, todos nuestros pecados a la cruz del Calvario. Se llevó también ahí que todas nuestras enfermedades y dolencias. Usted sabía que el Señor dice que Dios constituyó, dice, dio autoridad, dice, a los hombres. Sobre los hombres constituyó la autoridad en la tierra, pero no para que abusaran, sino que la autoridad que Dios le dio a los hombres era para ponerle freno al pecado. ¿Sabe por qué hay cárceles? ¿Por qué? Porque cometen pecados. Por difamación, dice, han escuchado que dicen, voy a demandar a fulanito, a sutano, porque me ha calumniado, por calumnia y injuria, y que también hay cárcel. Entonces, las leyes existen para frenar un poquito al mundo de la concupiscencia del pecado que mora en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dice que el pecado que había en él era el que luchaba contra él. Muchas veces el deseo de la carne es contra el Espíritu de Dios. Mire que hay veces la gente, pongámoslo así, lo voy a poner, la gente que fuma y conoce del Evangelio. ¿Qué hacen esas personas? Cuando están con personas que no conocen del Evangelio, o que no son reverentes, o que no tienen temor de Dios, se reúne con ellas y la persona que había dejado de fumar, así como los alcohólicos, lo que hace, le pide el cigarrillo y va a fumar. Créamelo, un alcohólico que se reúne y que ya van a Alcohólicos Anónimos y se reúne con personas en una fiesta, él dice, no, pero hay gente tan necia. Dice, tome, una copita nomás, una copita. Pero resulta que el que tuvo problemas de alcohol, esa primera copa lo termina nuevamente hundiendo. ¿Qué clase de amigo o amiga hace eso? O el drogadicto. Esos no son amigos. No son amigos. Entonces nosotros debemos de clavar todo eso. Y es pelea. La pelea de la carne es contra el espíritu. Porque el espíritu es el espíritu de Dios. Y la carne es la que lucha para estar en el pecado. ¿Ustedes piensan que las personas que son conocedoras del Evangelio no tienen luchas contra sí mismos? Haciendo muchas cosas, sobre todo los ministros que son vituperados, afligidos, que hablan tantas cosas de uno. Duele, pero cuando uno ama y obedece y cumple lo que Dios nos ha mandado hacer, sufre tribulaciones. Y es ahí donde uno se goza. Y lleva todo eso, el Señor, todo lo que a nosotros nos pasa. ¿Para qué? Para tenernos una corona en el reino de los cielos. Amén. Entonces Dios nos dice que nosotros no nos dejemos engañar. Por favor, no lo hagamos. Las apariencias engañan. Eso es la muerte. Huyamos de la muerte, porque cuando venga la gran tribulación, en esos 7 años que lo hablábamos el sábado pasado, es ahí donde muchos se pueden quedar, porque dice que muchos van a buscar la muerte. Cuando salgan empiecen a ver ya los demonios, empiecen a verse ya no solamente sea la puerta, la ventana, el ruido, sino que ya se van a manifestar y quieran huir. Dice que la muerte va a huir de ellos. Los que se quieran acabar con su vida van a tener que huir, porque dice, le ofrece a nosotros, a usted, a mí, nos ofrece el Señor
dice que hay una corona que está reservada para usted y para mí, una corona de justicia. En segunda de Timoteo 4:8, segunda de Timoteo 4:8 lo dice, mire, no lo digo yo, lo dice la palabra, dice: ahora me espera la corona merecida que el Señor, el juez justo, me dará en aquel día, y no me la dará solamente a mí, sino también a todos los que con amor esperan su venida. Mas no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿A cuáles? A los que han sido sellados con el Espíritu Santo, con la sangre del Cordero de Dios, porque el Señor es justo. Dios no nos ha llamado a condenar. No, yo no te perdono. Que te perdone Cristo, porque yo no te perdono. Pero si el Señor dice en su palabra: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, porque Él es justo. Amén. Entonces vamos a tener una corona. Y muchos pueden decir: no, pero ¿será cierto? Eso es mentira, eso dice la Biblia. El Señor también nos dice en su palabra, en San Juan 4:2 nos dice el Señor, en San Juan 4:2 nos dice la palabra 4:2 dice, San Juan 14:2. San Juan 14:2 dice así: hay un camino. Usted diga: hay un camino, hay una verdad y hay una vida. ¿A dónde? Hay un camino por medio de Jesús ante el Padre. Palabras de consuelo, palabras de dirección para usted y para mí, porque dice: en la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, yo no les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar. Esto le dijo Jesús a los apóstoles. Moradas, dice. Y en la Biblia de las Américas dice: hay muchas moradas preparadas para usted y para mí. Amén. Pero yo le pregunto, y pregúntese usted: ¿está mi amada iglesia escrito, está su nombre escrito en el libro de la vida? ¿Está escrito? Pregúntese usted si está escrito. Porque dice así: en verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas a causas del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida. ¿Usted comparte el mensaje? ¿Usted asiste a la iglesia? ¿Usted escudriña la palabra de Dios? Eso está en Filipenses 4, para el que de pronto lo quiera buscar, 4:3. Y a ti, mi fiel amigo, compañero de trabajo, somos trabajadores en la obra encomendada por el Señor. Te pido que ayudes a estas hermanas, pues ellas lucharon a mi lado en el anuncio del Evangelio, juntamente con Clemente y otros que trabajaban conmigo. Sus nombres ya están inscritos en el libro de la vida. ¿Cuáles? Los que están sellados, los 144,000 sellados, los que tenemos el Espíritu Santo en nosotros. ¿Cómo podemos hacerlos? Mire, hay algo que es muy hermoso. Es hermoso mirar que nosotros tenemos un sello, el sello del Cordero de Dios. Porque muchos dicen que nosotros, al tener ese sello, podemos llegarlo a tener en la frente, dice la palabra. O, ¿dónde lo podemos nosotros tener el sello de Dios? ¿Dónde se deposita? ¿Dónde se depositaría? En el corazón. Porque nosotros, ahí dice, eso ya lo hemos enseñado, no lo queremos volver a tomar. Eso hace ya un año larguito enseñamos de que habla la palabra del microchip,
eso lo enseñamos ya hace rato, en la mano derecha, dice. Pero hay algo más tremendo que yo oraba, decía, bueno, el microchip. Yo digo, si llegan a colocar un microchip para que no roben las tarjetas de crédito, ¿sabe qué van a hacer? Le van a cortar la muñeca, le van a cortar el brazo. Eso van a hacer. Entonces esa no es la solución. ¿Sabe cuál es el microchip? ¿Cuál es la marca en la mano? Con esta mano muchas personas matan. Con estas manos muchas personas dan veneno, atracan. Son manchas de sangre. Están manchadas de muchas personas las manos de las cosas ajenas. Porque una persona que tiene el Espíritu Santo, mi amada iglesia, no mancha sus manos, no mancha su corazón. Tiene la vestidura blanca, sin mancha y sin arruga, dice el Señor. Pero también dice, los que están sellados en sus frentes, ¿quiénes serán? El Espíritu, mas no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esos que estamos preparados, los 144,000 sellados que van a venir en eso de las tribulaciones, en esos momentos difíciles y de dificultades que van a haber. ¿Cuántos estamos preparados? Ya estuvimos mirando, mis amados, las señales. Miramos el otro sábado cuáles eran las señales. Así que tengamos cuidado, lo hablábamos de la cizaña, ¿se acuerdan? Hablábamos qué era la cizaña, esas marcas, y ahora estamos mirando que no nos podemos dejar engañar, porque todo lo que brilla no es oro. No prostituyamos, mis amados, la palabra de Dios. Vimos las señales que habían, hablábamos también de lo que va a suceder en los últimos tiempos, que ya hay alguien que va a empezar a llamar a mucha nación y que tiene su vestidura, dice, es de púrpura, escarlata, dice la palabra. Entonces, ya está sentado en ese lugar y donde va a empezar a llamar a muchos, ¿qué le digo? A hacer una sola voz, digámoslo así. No le importa qué clase de religión tengan. Pero nosotros no somos religiosos. Nosotros tenemos un manual de vida, un testamento que hay que ponerlo por obra. Recuerden lo que pasó con la Torre de Babel. ¿Qué hicieron? Construyeron la Torre de Babel para llegar ¿a dónde? A construirla para que llegara al cielo. Y Dios se dio cuenta que construyeron, y ahí donde vino la confusión y empezaron a hablar todos en diferentes lenguajes, diferentes idiomas, digámoslo así. Pero también nosotros nos dimos cuenta que hubo un rey, eso también estuvo, lo miramos en Daniel, un rey que quería que le adoraran y que hiciera una estatua de oro, una estatua que se arrodillaran, y Daniel y sus amigos no lo hicieron, y que los fueron, Medrac y Abednego fueron mandados al horno. ¿Para qué? Porque no se adoraron ante la imagen. Entonces, ¿cuál es la mancha que usted tiene en su mano, hombre, mujer? ¿Cuál es la mancha? Porque Dios entregó su vida por usted y por mí, amén. Y Dios nos dice en su palabra que nosotros no debemos de postrarnos a ninguna imagen creada por mano de hombres. No podemos hacernos imagen creada, eso está en los mandamientos. Dice que no te inclinarás imagen creadas por manos de hombre, como lo hicieron en el tiempo de Moisés, cuando salió el pueblo de Egipto, que hicieron un becerro de oro y se postraron ante ellos. Pero nos podemos librar si nosotros estamos sellados con el sello de Dios. Pero tenemos que aprender a identificar cuál es ese sello. El primer sello, ese sello que debemos de llegar a entender, es llegar a tener el carácter de Cristo, el carácter de su gloria, que es más pura. ¿Cuál es la pureza? La pureza que es respaldada por el Espíritu Santo de Dios, que nos hizo perfectos para siempre, y que el Espíritu Santo atestigua. El Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes.
¿Cuáles leyes? Los mandamientos, la voluntad de Dios, los planes y los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Leyes en donde, en nuestros corazones, en nuestra mente. O sea, este es el sello que llevamos en nuestra frente. El sello es el Espíritu Santo que lo llevamos aquí. El Espíritu Santo no nos va a dejar hacer cosas malas. Siempre nos va y nos centra nuevamente. Las escribiré en sus mentes. No es una marca. El sello no es una marca que se pueda ver, sino un afirmamiento en que en la verdad, en la palabra de Dios, por eso dice, conoceréis la verdad y os hará libres. También dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, sellados con esa verdad. Dice, intelectualmente como espiritualmente preparados y sellados. Pondré mis leyes. Miremos, por favor, que lo que le estoy diciendo es verdad para ir terminando y cerrando esta enseñanza. En Hebreos 8:10 dice, pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré como señal eterna. Tu testimonio, tu forma de ser y de actuar es la gracia de Dios. Esa es ese es el sello, mis amados. No es un sello, una marca de Dios, no. Es el sello del Espíritu Santo que no se puede ver. ¿Cómo? Sino con nuestra forma de actuar y de ser. Dejando el pecado atrás, muriendo en medio de las aflicciones, acercándonos a Dios. Porque si nosotros no lo hacemos, miren lo que le pasó a Lot y a su mujer cuando miraron atrás. Cuántas personas vuelven y recogen lo que habían desechado. Cuando tuvieron infidelidad, de pronto retoman la infidelidad que la tuvieron años atrás. No lo podemos hacer. Porque si usted lo hace, su nombre que fue inscrito en el libro de la vida va a ser borrado. Pero hay una forma de que nuestro nombre esté escrito, como lo dice en su palabra, que si confesamos nosotros con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyeres, dice la palabra, en tu corazón que Dios levantó a Jesús de entre los muertos, nosotros seremos salvos. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues todo aquel que en Él, creemos en Jesucristo, que creyéramos en Él, nosotros no seremos ni avergonzados, nosotros seremos salvos. ¿Por qué? Por la sangre del Cordero de Dios. ¿Por qué? Porque Él pagó un precio por usted y por mí. Por la gracia y la misericordia de Dios por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Y concluyendo la enseñanza y este discipulado del arrebatamiento, terminamos y dice así, Apocalipsis 2:11, para usted y para mí, para todo aquel que cree y confesamos su nombre. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, que el vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Amén. No hay muerte segunda. O sea, hablamos, vamos a morir, pero vamos a morir el cuerpo, pero este espíritu, el alma, volverán al Padre que lo dio. Con esto acá damos por concluida la enseñanza de este estudio bíblico, que son instrucciones de Dios Padre para nuestra vida, para que pongamos por obra su testamento, su voluntad. Amén. Así que ahora vamos a orar y ya como les dije hace un momento, vamos a empezar el estudio bíblico el próximo sábado. Los dones del Padre, los dones del Hijo y los dones del Espíritu Santo, que lo vamos a empezar a estudiar. Y ahorita déjeme orar por algunas personitas en el nombre de Jesús. Seamos reverentes y oremos por las personas que buscan y tienen hambre y sed del Señor y sus necesidades.
Padre Dios, en esta noche queremos poner, Señor, la vida de tu hijo Edison Barragán. Espíritu Santo, conoce sus necesidades. Te pedimos día a día que lo apartes, Señor, para tus planes, oh Señor, para los planes, para tus propósitos, para los planes que tú tienes para la vida de él, de su familia, Señor, que son, Señor, de libertad, que tienes una corona para cada uno de nosotros, oh Señor. Bendice a Edison Barragán, Señor. Bendice, Señor, su sustento. Bendice su trabajo, que no le falte, Señor. No le des solo uno, sino dale 2, 3, oh Señor. Porque tú no das poco, tú das en abundancia, Señor. Porque tú dices, pedid bien y se os dará. También oramos, oh Señor, por la salud de la señora Alba Concepción Salas. Allá le hicieron una cirugía, le extirparon, Señor, el día miércoles un tumor. El jueves fue. El día jueves le quitaron un tumor que tenía, Señor. Permite, Señor, que esa enfermedad quede ahí, ya sea cortada, Señor. Ese tumor fue sacado y por tus llagas, Señor, tu hija Alba, Señor, Concepción será sana en el nombre de Jesús. También oramos por tu hija Rosa, Señor, por su esposo William, por sus hijos, oh Señor. Arranca a sus hijos, bendito Dios, de ese alcoholismo, problemas, oh Señor, dificultades, agresiones, palabras deshonestas. Señor, que cuando están con tragos se olvidan de respetar a su madre y a su padre, Señor. Ayúdalos, papito Dios, ayúdalos, ten misericordia. Ayuda a tu hija, Señor, Rosita, Señor, a tu hijo William. Muéstrales, oh Señor, que contigo todo es posible y somos más que vencedores, Señor. Ayuda también, Señor, a una señorita, una doctora que conocí yo en estos días, muy jovencita, a tu hija Juliet Morales, oh Señor. Tú conoces lo que hay en el interno de su corazón, Señor. Apártala para ti. Aviva tu fuego en ella, Señor. Ayúdala y tráela, Señor, a esta tu casa. Y trae, Señor, su corazón, su mente y todo su ser a tus pies, Señor, para que te dé la gloria y la honra a ti. Bendícela en su trabajo, con su mamita, con su familia, en el nombre de Jesús. También oramos por tu hija Olave Agripina, Señor. Mi suegrita hermosa, mi Rosita hermosa, bendícela, Señor, que tiene dolencias, oh Señor, en su espalda, Señor, en sus piernas, papito Dios. Ayúdala, Señor, sánala, papito Dios, te lo pido en el nombre de Jesús. También te pedimos, oh bendito Señor, para que tú el día de mañana, Señor, permitas, oh Señor, que solo tú, mi amado Señor, tienes el poder para escoger el próximo gobernante, Señor. Presidente. No permitas, oh Señor, que el presidente que va a ser para Colombia, Señor, solamente sea de palabras, Señor, de promesas vanas, Señor, porque hastiado tú estás de promesas. Tú quieres, oh Señor, que así como el presidente Bukele, bendito Dios, un gran presidente, también nuestro presidente de Colombia, Señor, se humilla ante ti, Señor, que Él venga ante ti, que te conozca el Evangelio, que conozca tu palabra, tu voluntad, y que seas tú, papito Dios, por medio de tu Espíritu Santo, dirigiendo, Señor, al que será nuestro próximo presidente. Permite, bendito Dios, que Él florezca, bendito Dios, que sea esa vara como lo hizo uno de tus siervos cuando lo escogiste, Aarón, Señor. Permite, bendito Dios, que esa vara florezca, Señor, dentro de su corazón, Señor, para que te dé toda la gloria y la honra a ti, Señor. Te hemos orado, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos las gracias por este discipulado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Y les invitamos, no se olvide, la vigilia el próximo sábado. Lo venimos repitiendo ya 3 semanas. Vigilia el sábado a las 7 de la noche. Vamos a reunirnos como una familia y también lo vamos a transmitir. Así que sea nuestra prioridad. Feliz y bendiciones para ustedes.